Volviendo nuevamente en el pasado, vemos cómo el grupo de almas atormentadas habían acabado con su primera aventura, donde el pelirrojo terminó perdiendo su gran espada divina, la espada de madera. Ellos cuentan lo raro que les pareció que se encontrasen con un cíclope en la primera área, puesto que según el manual, estos seres de un solo ojo suelen aparecer en el nivel 4. En eso, un hombre borracho se les acerca y comienza a burlarse de ellos, añadiendo que en la cueva donde se metieron a buscar tesoros no aparecen cíclopes. Además, si ellos están aquí, significa que huyeron con el rabo entre las patas al enfrentarse a tal ser. Pero tras esto, las dos chicas le enseñan que tenían en la bolsa la misma cabeza del cíclope, lo que termina por espantarlo muchísimo, e iniciando un escándalo en todo el bar. Pero volviendo al presente, el grupo de Tino ya se encargó del lobo gigante, donde Ruda señala que este tipo de lobos son demasiado poderosos para una cámara de nivel 4. Greg le pregunta a Gilbert por qué no usó el fuego de su espada durante el combate. Él revela que su tesoro se encuentra falto de maná, recordando que fue Cray quien se encargó de agotarlo por completo cuando le hizo su demostración. Dadas las circunstancias, todo apunta a que será mejor que se retiren por ahora. Además que muy seguramente las 5 personas que mandaron a rescatar ya se encuentran con Papá Diosito. Pero Tino no estaría de acuerdo, diciéndole a Greg que se encuentra muy confiada, debido a que están siguiendo el plan de un nivel 8 del gran maestro Cray, y que nada de lo que está pasando en esta noche no es por accidente. A lo que Gilbert le pregunta si acaso es parte del plan de Cray que su espada no tuviera maná. Ella confiada le diría que sí, ya que seguramente se trata de una prueba donde ellos no tendrían que depender completamente de sus tesoros. Siguiendo así el grupo su camino, encontrándose así con un ejército enorme de estos lobos, a los cuales Gilbert quería lanzarse a luchar sin plan alguno, pero sería detenido por Tino. Él le diría que aunque su espada no tenga maná, sigue siendo muy potente, pero ella le contestaría que su deber como líder es hacerse responsable de que todos vuelvan a salvo, ya que seguramente ese sería un requisito indispensable para la prueba de Cray, por lo que termina organizando un plan donde ella y Ruda terminarán haciendo de señuelo para los enemigos, y Gilbert y Greg los atacarán por detrás, terminando por decir que, aunque se encuentren en una situación muy grave, no se sacrificarán el uno al otro. Pero en eso cambiaríamos de escena para ver a Cray llegando al cubil del lobo blanco, volando con su capa del señor de la noche, diciendo en su mente que, aunque sea, Tino siga con vida, aunque tenga que sacrificar al resto para salvarse. Pero volviendo con Tino y los demás, ellos se encuentran eliminando a todo lobo que se cruce en su camino, diciendo Tino que quizás los lobos cuenten con más habilidad y fuerza que ellos, pero los humanos tienen algo que ellos no: trabajo en equipo, consiguiendo eliminar fácilmente a uno de ellos para seguir avanzando, mostrando que incluso la confianza del grupo ya aumentó. Pero no habrían acabado, ya que un sinnúmero de ellos seguiría apareciendo, pero el grupo está completamente determinado a seguir luchando, analizando Tino que quizás Gilbert sea un hablador, pero es bastante fuerte. Greg, al ser el hombre que tiene más experiencia del grupo, es el que se coordina mejor a los ataques conjuntos, y aunque Ruda no parezca destacar demasiado, es una experta a la hora de localizar enemigos, y de no ser por ella, Tino no podría concentrarse bien en el combate, terminando por decir que realmente Cray tenía todo calculado al elegir a este equipo. Todo un grosso. Mientras Gilbert combatía contra uno de estos lobos, le llegaría a su mente el recuerdo donde él se separó de su equipo, ya que, según sus palabras, eran demasiado débiles, y sentía que lo estaban retrasando. Pero añade que ahora comprende la desesperación que seguramente ellos sentían, ya que cada vez se hacía más grande la brecha de nivel entre ellos y Gilbert, y jamás se detuvo a pensar cómo se sentirían sus compañeros, siendo en ese momento donde cooperaría magníficamente con Greg, terminando por decir que jamás pensó que pelear en equipo fuera tan satisfactorio. Tiempo después seguirían avanzando a una sala donde Tino sentiría que en la siguiente parte ya sigue el jefe, ya que normalmente en las misiones de Cray siempre hay un jefe final, pero en eso Greg apoyaría la idea de que huyeran ahora mismo, por lo que Tino terminaría diciéndole que para ser tan grande es demasiado cauto, que las misiones rosas y seguras no hacen mejorar a uno, que la precaución no está mal, pero a veces resulta por ser un estorbo, diciendo el grandote que razón no le falta, ya que cuando un cazador llega al nivel 4, está acostumbrado a ganarse la vida con cámaras de poco nivel, y si llega a tocar un enemigo demasiado fuerte, simplemente es más fácil darse la vuelta y escapar, pensando que eso se debe a que durante toda su carrera como cazador ha visto caer a muchísimos de sus amigos. Pero ahí Tino le hace ver que pese a todo eso, asistió a la convención de los primeros pasos, ya que seguramente quería cambiar todo eso. Además que seguramente alguien tan maravilloso como Cray jamás lo escogería a alguien
alguien como él por azar, diciéndole al grupo que este equipo no es para nada improvisado. Todo forma parte de los fríos cálculos del protagonista, ya que sabía todos los problemas que ellos tenían cargados, así que seguramente reunió este grupo para salvarlos de ellos mismos. Por lo que en términos generales, Cray es un dios. Pero hay una pequeña duda aquí. Ruda le pregunta por qué fue escogida ella entonces, a lo que Tino, sin saber muy bien qué responderle, le dice que muy seguramente fue escogida por sus pechos. Pero no es el momento de seguir jugando, así que deciden por seguir avanzando, dejando a una molesta y confundida Ruda atrás. En ese momento el protagonista seguía volando por los aires, preguntándose el por qué diablos el creador de esta capa no le puso frenos o algo así, entrando de golpe al cúbil del lobo blanco, chocando con todo a su alrededor, mientras que el grupo ya se encontraba delante del jefe, precisamente con el lobo blanco, donde comenzaría un desenfrenado combate, donde al pensar un poco las cosas, Tino determinaría que el punto débil de este lobo era su cabeza, ya que no tenía casco ni ningún tipo de blindaje, así que Gilbert, Greg y Ruda se encargarían de llamarle la atención para que ella pudiera escalar, marchando todo a la perfección, con excepción de que la espada de Greg se rompió y Ruda, en el proceso de apuñalar al lobo, terminó sufriendo una herida en la pierna, nada que no se cure con una pequeña poción. Parecía que habían vencido al jefe, así que ahora solo quedaría buscar a las personas que esperaban el rescate. Y antes de seguir, Tino le daría su espada a Greg, diciendo que algo es algo. Pero en ese momento, una pequeña daga pasaría justo por del lado de la cabeza de Tino, revelando que ahora son 5 enormes lobos blancos, siendo efectivamente este el game over para el grupo, incluso haciendo que Tino se pregunte si acaso esto no es demasiado, y en qué estaría pensando Cray. Como no tienen opción, ella propone un escape, pero justo la salida de la derecha es bloqueada por uno de estos lobos, por lo que, viendo que ya no tienen escapatoria, Greg y Gilbert añadirían que ellos se quedarían para distraer a los lobos, mientras que Tino y Ruda escapaban, diciendo que no pasa nada, que simplemente su hora de morir había llegado, así que están en paz con la situación. Pero justo en ese momento a Tino le pasaría una viva imagen de Cray en su mente, donde vería en su mano el anillo de iniciación, así que tras esto se le ocurriría un plan, adquiriendo nuevamente la motivación que le faltaba, diciéndole a su equipo que aquí no van a sacrificar a nadie, y que la cubran mientras se acercan los malos, pues el anillo que Cray le dio es el anillo de la precisión, y recuerda cómo practicaba usarlo junto a Cray, terminando por hacerle un potente disparo al ojo de la bestia, causándole un enorme daño, siendo esta la apertura perfecta para Gilbert, así que sin pensárselo mucho se lanzaría a atacarlo, cosa a lo que Tino le diría que no, pues rápidamente la bestia se recompondría y le daría un fuerte golpe que lo terminaría lanzando hacia una de las paredes. Gilbert se disculparía con Tino, pero Tino le contestaría que la culpa es de ella, ya que no le dio las instrucciones adecuadas, llegando efectivamente la hora de morir para todo el grupo. Pero justo en ese momento llegaría Cray del cielo, como el gran último salvador, quien al ponerse de pie todos los lobos aparentaban tenerle miedo, algo que terminó por sorprender a todos. En eso, uno de los lobos atacaría al protagonista, pero aparentemente una fuerza invisible detendría su ataque, añadiendo Cray que ahora tiene 17 vidas. En eso cargaría un poderoso ataque hacia uno de ellos, terminando por sorprender a todos, ya que en efecto, estas son las ligas de un nivel 8. Pero dentro de la mente del protagonista, él se encontraba profundamente nervioso, ya que en efecto, este tipo de bestias no deberían aparecer en una cámara de nivel 3, así que al verse rodeado de tantos monstruos poderosos, él diría en su mente que le da igual la misión, que lo único que le importa ahora mismo es volver a su casa, y viendo que no hay más opción, decide usar el colgante prohibido que tenía, bebiendo un líquido en su interior y lanzándoselo a los lobos, cosa que termina estallando en sus caras, siendo esta la oportunidad perfecta para que todos puedan escapar, dándoles la instrucción al equipo, donde Gilbert, al ver lo lentos que eran, les diría que se apurasen, pero Ruda le contestaría que Tino está herida de su pierna, y además que no deberían preocuparse, puesto que Cray va a la retaguardia de ellos, protegiéndolos de los lobos. Pero la verdad de que él vaya tan lento es porque carga demasiados tesoros consigo, haciendo que Tino piense que el maestro es tan amable como el día en que lo conoció, pues cuando ella era pequeña terminó encontrándose con dos tipos que la querían vender,
pero fue salvada por Craig y el resto del grupo de almas atormentadas. Ella emocionada les preguntaría que quiénes son, pero Craig le contestaría que no vale la pena ni presentarse, siendo que desde ese momento Tino quiso unírsele a ellos. Pero volviendo al presente, ya todos habiendo escapado de los lobos, Craig se disculparía con el resto, pero en eso Ruda le diría que Tino lo hizo demasiado bien, ya que de no haber sido por ella todos estarían muertos en este punto. Craig felicita a la ladrona, lo que la llena de felicidad, pero sigue muriéndose del dolor de la herida de su pierna. Pero Craig, usando uno de sus tesoros mágicos, le terminaría curando todo el dolor. En ese momento, Greg le preguntaría si acaso derrotó a todos los jefes, pero él le contestaría que no, ya que hizo lo mejor que se podrían hacer en este tipo de casos, escapar, terminando por decir que ahora es el momento de seguir con la misión. Pero hay un pequeño detalle, y es que ahora están perdidos, y aparentemente el grupo confía en que él sabe para dónde es, así que se encuentra tan nervioso hasta el punto de querer vomitar. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, y si llegaste hasta aquí, comenta empanada de pan o algo. ¡Los quiero!